cuando creemos en la instrucción que nos dan los líderes de alabanza y profundizamos en Dios y profundizamos en creer en Dios y saber que su presencia y la presencia del Espíritu están en este lugar y nos conectamos con Él, es un momento realmente increíble. ¿Cuántos lo acabaron de vivir? Creo que yo lo viví. Vivimos un momento increíble adorando a Dios, dejando fluir el Espíritu Santo y nos pudimos conectar con Dios. Vamos a orar. Ahí donde está, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos. Amado Dios, yo quiero agradecerte por este día, por tu presencia, por el fluir de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de la congregación, porque sabemos que eres tú el que nos ha traído y eres tú el que nos va a enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venimos por un camino muy bonito donde se reunieron los jóvenes y desaprendieron un poco de cosas en un campamento que la pasaron genial, la pasaron súper rico. Las mujeres también se fueron de campamento. Bueno, primero nos fuimos los hombres y los hombres desaprendimos un poco de cosas. Entre las cosas que desaprendimos los hombres, desaprendimos, pero aprendimos que los hombres también lloran. Y fue un tiempo espectacular, fue un tiempo increíble, donde pudimos humillarnos delante de Dios, donde pudimos aprender de Dios y desaprendimos, pero aprendimos algo muy lindo. Las mujeres también se fueron de campamento, estuvieron por allá, la pasaron súper rico también, y ellas también desaprendieron muchas cosas, y dentro de lo que desaprendieron, aprendieron a que solas no pueden estar, a que cuando están juntas y unidas pueden hacer un montón de cosas. Y hoy quiero que también desaprendamos algo como iglesia, que desaprendamos y aprendamos a que la religión nos ha traído y nos ha montado un sistema distorsionado de la imagen que es Jesús. Nos han presentado un Jesús que no es para mí. Nos han presentado un Jesús distorsionado y hemos visto una cantidad de imágenes y de cosas donde nos han mostrado solamente restricciones, nos han puesto parámetros, nos han puesto límites, nos han dicho, tú puedes ir hasta aquí o puedes ir hasta allá. De aquí para allá no puedes pasar porque ahí ya no está Dios, pero fue porque a algún personaje se le ocurrió que de ahí para allá no estaba Dios. Y nos presentaron algo divino, entre comillas. Nos presentaron una divinidad, algo súper espectacular. Pretendieron tomar la divinidad de Dios y bajarla, tomarla y bajarla, cogerla y bajarla, la divinidad de Dios. Algo que es divino, que no es de este mundo, que está en el cielo, que está con Dios, pretendieron bajarlo y nos lo pusieron con terciopelo. Y nos lo pusieron con satín, y nos lo pusieron con oro. Y entonces veíamos a los grandes líderes religiosos con unas vestiduras espectaculares, con unas vestiduras increíbles. Y pensábamos que eso era Dios, que eso era la divinidad de Dios. Y eso es lo que nos han presentado durante muchos años, durante mucho tiempo nos han presentado precisamente eso. Esa divinidad, ese oro, y han pretendido humanizar algo que no es de este mundo. Y en eso nos quedamos. Y nos han puesto a Dios y a Jesús como tan lejos, como que es por allá, eso no es conmigo. Ese man estaba pero re lejos de mí. Y para poder alcanzar a Dios o para poder alcanzar a Jesús, tengo que hacer una cantidad de cosas y esforzarme cuando Él ya pagó por mí. Nos han traído una falsa santidad a través de objetos, a través de preceptos. Han transmutado el poder de Dios a cosas. Entonces hay en ciertos sitios donde te venden el agua que es el agua de Dios, o te venden la medallita que es la medallita de Dios, o te venden el rezo que es el rezo que con ese rezo seguro que ahí sí va a prosperar. Y nos han pedido traer ofrendas y traer cosas que no provienen de Dios. Luego, más adelante, a mí me presentaron un Dios que era un poco más chévere. Cuando llegué de pronto a la iglesia cristiana,
me presentaron un Dios más bacano, donde había música, chévere. Y entonces estaba la batería y a mí me encantaba la batería y tocaba batería en la iglesia y estaba el guitarrista y con él nos hollábamos en Dios y era una nota y era muy chévere. Pero también nos presentaron, digo nos presentaron porque en este momento ya no está, pero en ese momento a mí me presentaron un Dios que era a través de un personaje, a través de un pastor. E idealicé al líder que estaba acá parado. Y lo vi como que esa era la única persona que podía tener conexión con Dios. Y entonces también lo volví un ser divino. Antes me lo mostraban con terciopelo y con oro y con una cantidad de cosas y de metáforas alrededor de él y de rutinas para poderme acercar a Dios. Después lo que vi fue un personaje que si yo no hacía lo que ese personaje decía o lo que ese personaje hacía, yo no estaba conectado con Dios. Y me volvieron a mostrar un Dios súper lejano, que no era el Dios que es mi realidad hoy, que no era el Dios que realmente se presenta y te busca, porque Dios te busca. Jesús sale y te busca. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ese Dios fue el que me presentaron. Entonces yo empecé a ver a un Dios súper lejano, pensando que estaba cerquita de él, y no. Y nos pusieron en un contexto de divinidad y era un sistema opresor por parte del líder religioso, donde si yo no hacía lo que él hacía, si yo no daba el diezmo que él quería, si yo no aplicaba lo que él decía, entonces puse mi confianza no en Dios, sino en lo que decía el pastor. Y vean que eso me ha pasado, por ejemplo, cuando estamos liderando parejas, creen que uno como líder debe decirles a ellos si tener sexo es bueno, si tener sexo es malo, si gritar a la mujer es bueno, si gritar a la mujer es malo, si sujetarse al hombre de la casa es bueno, si sujetarse al hombre de la casa es malo, si hacer respetar a la mujer o no hacer respetar a la mujer es bueno o es malo. Entonces pretenden que uno les diga, sí, hágalo, no, no lo haga, no, métase por acá, no, métase por allá. Entonces se convirtió Jorge Andrés en el pastor de la oveja. Y no puede ser así. E idealizamos al líder, idealizamos a Alex a veces. Pretendemos que Alex es la persona que nos tiene que dar la respuesta, pero Alex no murió por mí en la cruz. Alex es un mensajero de Dios. Alex es una persona que nos está guiando por el buen camino, pero mi confianza yo no la puedo poner en Alex, porque Alex es nuestro líder. Alex es una persona que Dios trajo acá para que todos nosotros nos podamos congregar bajo una visión, bajo un marco, bajo una estructura y podamos creer en Dios y nos juntemos. Y me pareció espectacular lo que Alex enseñaba hace 8 días. Y nos confrontaba con un espejo. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Ok, vimos un espejo, ¿no? Y en ese espejo veíamos una imagen. ¿Y cuál era la imagen que veíamos? La de nosotros mismos, ¿no? Y en ese contexto de vernos a nosotros mismos y decir, wow, no me tengo que dar tan duro, no me tengo que dar tanto palo. Yo puedo creer y voy a empezar a confesar. Pero quiero que a partir de hoy también, así como aprendimos hace 8 días, pongamos esa mirada y esa imagen en el Jesús, en un Jesús real, en un Jesús que está con nosotros, en un Jesús porque nosotros somos hechos a imagen de Jesús. Somos hechos a imagen de Jesús. Y nuestra comunicación con Dios no debe depender de una supuesta divinidad que nos han marcado, que nos han enmarcado en que esto o lo otro sí es de Dios. Esto o lo otro sí proviene de Dios. Y gracias a todo eso, por eso les decía que teníamos que desaprender. Y por eso tenemos una imagen deteriorada de Jesús. Will, ¿tú me ayudas con la primera imagen de Jesús? La que veíamos del Sagrado Corazón de Jesús, por favor. Y tenemos un goodwill de Jesús en el piso. Porque tú sales a la calle a hablar de Jesús y qué mamera, este man me va a hablar de Jesús, qué pereza.
este otro religioso más. Otro más que me va a hablar de que Jesús es el camino, que es la verdad y es la vida. Otro más que me va a meter con esos cuentos para que vaya a la iglesia y deje mi plata allá. Porque todo lo asocian, ¿no? Asocian lo uno con lo otro y Jesús no tiene nada que ver ni con lo uno ni con lo otro. Ese fue el Jesús que me presentaron a mí hace muchos años. Una imagen de un ser triste, como callado, como que, no sé, cada uno de ustedes llega a su propia conclusión, pero ese fue el Jesús que me presentaron inicialmente, con el pelo largo, como que no rompe un plato, como que, qué pereza. Ese Jesús a mí me da pereza, a mí, muy respetable al que no le dé pereza, pero a mí me da pereza. Regálame la siguiente imagen. Luego ya empezó a mejorar como la imagen de Jesús y entonces nos lo vendieron más pinta, ¿no? Más bonito. Y entonces las cruces y la cosa bonita de Jesús y ven, yo estoy acá contigo. Regálame la siguiente imagen. Ya entonces entró Hollywood y ya no lo vendió pues de ojitos verdes, más pinta y las mujeres dicen, uy, Jesús, venga para acá. ¿Para quién es todo eso, Jesús? Y entonces fue la majestuosidad de la santidad. Luego lo que mostraron las películas. Luego vamos a ver en la siguiente imagen, eso no lo mostraron las películas, pero siempre era todo etéreo, todo ambiguo, todo irreal, todo sofisticado, divino, inalcanzable, como que era por allá. Y en las películas no lo venden así. Y entonces él iba caminando y siempre iba caminando en slow motion. Él nunca caminaba normal, ¿qué hubo, parcero? ¿Qué más? ¿Cómo va? No, él iba en slow motion y el pelo le fluía. En todas las películas no lo vendían así. O así lo tengo yo en mi imaginario, todo el tiempo lo he tenido así. Pero luego entró la tecnología. Regálame la siguiente imagen, por favor. Y esto ya es un poco más real. Este es el Jesús que se supone que debería ser. Es un Jesús de la época. Físicamente la inteligencia artificial hizo esta imagen. Y se supone que eso es lo que realmente debería ser la imagen de Jesús. En este momento estamos hablando solamente de la imagen, de cómo lo visualizamos, porque en la Biblia no hay una descripción perfecta de lo que fue Jesús. Pero la inteligencia artificial no lo vende ahora sí, por la zona geográfica donde vivía, por cómo era el clima, por cómo era la composición demográfica, por cómo era todo esto. Ese es el Jesús que nos presenta la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es en lo que creo yo? Regálame la siguiente imagen. Ese es un resumen de todas las imágenes que podemos ver de Jesús. Cada uno de ustedes ahí donde está sentado tiene un imaginario de quién es Jesús para usted. Para cada uno, sea joven, sea adulto contemporáneo, sea adulto joven, tiene una imagen distinta. El Jesús tradicional, el Jesús es la tela de la muerte de Jesús y a partir de esa tela fue que sacaron esas imágenes de inteligencia artificial. La tercera imagen, con base en esa imagen, sacaron la información facial de Jesús. Regálame la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen voy a ver a un Jesús distinto. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Y ese es el Jesús en el que yo creo. Para mí, para Jorge Andrés Moreno, es un man relajado. Jesús es un man cercano. Jesús es un personaje que empezó a andar con sus discípulos. Es un man que empezó a caminar. Él siendo divino, porque era divino, se convirtió en hombre. Y entonces ahorita muchos me van a decir, ay, pero es que él sabía que era Dios. Sí, él sabía que era Dios, pero cuando estuvo acá en la tierra, él fue hombre. Y nunca hizo una manifestación de su gloria, de su divinidad, perdónenme. Nunca hizo una manifestación de su divinidad, sino que dejó que el Espíritu Santo obrara a través de él. Y siempre se manifestó como hombre. Y si nos vamos a su niñez, dejemos esa imagen ahí que me gusta un montón. Si nos vamos a su niñez, los profetas habían hablado un montón de Jesús. Isaías, Jeremías, todos habían hablado de él.
Todos sabían que Jesús iba a llegar en algún momento. Nunca se imaginaron cómo iba a llegar. ¿Y cómo llegó Jesús? ¿En divinidad? No. El nacimiento de Jesús fue una tragedia. Fue una tragedia. Le tocó nacer en un establo. Y él era divino. Y él era el Hijo de Dios, pero nació en un establo. No tenemos mucha información en la Biblia, ¿cierto, César? No hay mucha información hasta los 30 años de Jesús. Hay muy poca información. Y dentro de toda esa poca información, lo que yo podría suponer es que Jesús hizo lo que tenía que hacer como humano. Creció, le encantaba al man ir a la sinagoga a leer. Es más, un día como a los 12 años, llevaron a Jesús a la sinagoga y el chino se perdió. Ustedes se podrán imaginar cómo María se puso a buscarlo. Después de 3 días, llegaron a la casa y Jesús, oiga, dejamos a Jesús, devolvámonos, se nos quedó el chino. Y cuando lo encontraron de nuevo, él estaba en los negocios de su padre. Él estaba aprendiendo de Dios. Él estaba con los fariseos y que estaba con todos aprendiendo de lo que tenía, de los mandatos de Dios. Esa es la primera como vez que nos dan la Biblia nos da una premisa de lo que era Jesús. Y ahí no me puedo imaginar de verdad a María. No sé, no está, hoy no vino Eriet. Carol, si a ti se te pierde tu hijo, ¿tú cómo gritarías buscándolo? Ah, ahí está. Se te perdió un momentico, le mandaste un WhatsApp o le mandaste un mensaje. Imagínense la madre de Jesús mandándole WhatsApp a Jesús. ¿Qué hubo, chido? ¿Usted dónde se metió? ¿Qué estaba haciendo allá? Y Jesús, muy tranquilo, tranquila, yo estoy en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre estoy yo. Y hay un versículo en la Biblia que está en Apocalipsis 3:20 que dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Ese versículo no lo tienes, Will. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y empiezo a encontrar después de los 30 años a un Jesús cotidiano, a un man totalmente tranquilo, a un man que empezó a caminar de pueblo en pueblo, a un man que tenía un llamado, perdón, el término man es muy colombiano, les pido disculpas. Cuando yo hablo de man, es un amigo, un pana, un parcero, bueno, sigo diciendo cosas colombianas, un pana, alguien súper cercano a ti, y ese man es el man que convive conmigo ahora. Entonces por eso le tengo la confianza de decirle así. Yo a Damián le digo muchas cosas, ¿qué hubo belleza? ¿Qué hubo amigo? ¿Qué hubo parcero? ¿Qué hace? Bacán. ¿Cómo es? Porque le tengo confianza, pero hay otras personas que simplemente las saludo por su nombre, porque no le tengo la confianza, porque no son mis amigos. Pero con Jesús tengo tanta confianza ahora, porque he entendido que Él es en su divinidad, vino y se ensució conmigo, se encochinó. O sea, Él podía ser lo más divino y Él podía mandar a matar a todo el mundo. Él pudo haber hecho una cantidad de cosas en su divinidad, pero no. Él se juntó con una tropa de 12 personajes que estaban totalmente desbaratados. Porque si ustedes se ponen a ver las características de cada uno de los apóstoles, eran personajes que estaban totalmente desbaratados, totalmente destruidos, que tenían mal genio, que tenían histeria, que sacaban el cuchillo y daban cuchillo. Y esos eran los amigos del man. Fue con los que estuvo 3 años. A partir de lo que pasó con él. Volviendo a la historia de Jesús, él viene de una familia súper disfuncional. Ustedes se imaginan hablando él con sus amigos del colegio o de la escuela, o bueno, no sé. No, sí, es que yo soy Jesús. Oiga, ¿y su papá qué hace? No, ustedes no pueden entender lo que hace mi papá porque mi papá es Dios. ¿Cómo así que su papá es Dios? Sí, Dios es mi padre. ¿Cómo así que Dios es su padre? ¿Usted de qué está hablando? Y el Señor que está allá. Ah, ese es José. José es mi padrastro.
Entonces, ¿cómo explicaba eso? O sea, siéntese y explíquele eso a otro compañero. Básicamente eso era el padrastro, porque, y usted cómo, o sea, ¿cómo fue su nacimiento? ¿Y su mamá? ¿Quién es su mamá? No, es María. Ah, chévere. ¿Y María qué? No, pues imagínese que allá la embarazó el Espíritu Santo. Imagínese. Ah, chévere. ¿Y cómo fue la cosa? No, pues yo no sé, yo no entiendo, esos son los designios de mi papá. ¿Pero de José o del otro? No, del otro, de Dios, de mi Padre, del que está allá arriba en el cielo. Imagínense esas explicaciones y esas metáforas que tenía que vivir Jesús en su tiempo. Después, siendo adolescente, ¿cómo se enfrentó a todo lo que se tuvo que enfrentar? Y él fue humano, acuérdense, él fue humano. Sí, él es hijo de Dios, pero él fue humano. Y él sufrió en carne propia lo que nosotros estamos sufriendo, todos nosotros, estamos sufriendo hoy en día. Él también lo sufrió. A veces la religión, que era lo que hablaba al principio, nos ha puesto un hueco, un abismo gigante entre la realidad de lo que es la divinidad de Dios y la cercanía de Él. Y eso es lo que ha impuesto la religión, y eso es lo que no puede seguir pasando en nuestras vidas. Jesús está contigo. Jesús es tu fiel amigo. Jesús camina al lado tuyo todos los días. Jesús es el mismo que cuando tú te ves en un espejo, cuando tú estás frente a ese espejo, como nos enseñaban hace unos días, lo ves, te ves a ti, pero lo ves a Él. Porque tú estás creyendo en el poder que tiene de transformar tu vida. Ese es el propósito que tiene Dios con nosotros. Ese es Jesús. Hay un versículo en Juan 2:21. Ese creo que no es, creo que tampoco te lo pasé. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Perdón, estoy leyendo mal. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levante de entre los muertos, sus discípulos se acordarán de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esto me lleva a un episodio de la vida de Jesús donde el man se le saltó la piedra. Término colombiano otra vez. Le dio mal genio, se puso histérico, se puso colérico. Y estos días hablaba con un amigo de esas rabias, ¿no? Porque nosotros somos eso, la rabia hace parte de nosotros. Es algo que no es inherente a nuestro carácter. Hay unos que les da rabia más rápido que a otros, pero a todos nos da rabia de una u otra forma. Pero esta rabia de la que habla Jesús acá fue una rabia controlada, fue una rabia con propósito. Hace un momento estábamos hablando que Jesús se quedó perdido en un templo, leyendo la Biblia. O bueno, leyendo la Biblia no, leyendo los escritos. Y cuando estaba aquí leyendo los escritos, él se empezó a dar cuenta, después de 30 años, que eso lo volvieron fue un muladar, que empezaron a vender todo. Entonces, al lado del templo, se les convirtió en negocio entonces vender gallinas, vender ovejas, vender palomas, porque era un negocio de la iglesia. Entonces vendían alrededor del templo una cantidad de cochinadas, bueno, cochinadas no, se convirtió en cochinada porque no era el propósito de Dios. Pretendían que esa divinidad de la cual les estoy hablando fuera un sacrificio vivo. Y eso no era lo que le había enseñado Dios su Padre a Jesús. Y ese sacrificio vivo, Él se iba a convertir en ese sacrificio vivo. Y a Él le dio mucha ira, mucha rabia, le dio demasiado mal genio, porque se dio cuenta que estaban negociando con la voluntad de Dios, con el poder de Dios. Se dio cuenta que estaban negociando
a través de la religión con lo que estaba pasando en las vidas de la gente. Y la gente no estaba llegando con un sacrificio puro y santo ante Dios. Y esa fue su rabia. Y después de todo esto, voy y miro, y Jesús empieza a hablar del templo. Pero lo empezó a convertir en una metáfora, porque Dios era de palabras, de parábolas y de metáforas. Y estando dentro de esas parábolas y dentro de esas metáforas, cuando estaba hablando del templo y cuando estaba emberracado y cuando tenía la piedra afuera y cuando estaba con toda la ira, les dijo, pero es que ustedes no han entendido, el templo es cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es el templo. Cada uno de ustedes se convirtió en el templo de Dios. Y Jesús dijo, sí, esto lo construyeron en 46 años, pero yo en 3 días lo puedo restaurar. ¿Cuántos creen que Dios puede restaurar sus vidas en un instante? En un instante. Simplemente es creer. Creer. Acá nos hemos vuelto, estos días hablando en la reunión de líderes, salió una frase muy bonita que me pareció espectacular y fue que hemos entendido que somos perfectamente imperfectos. Eso lo dijo el apóstol Alex Hernández. Y sí, nos hemos convertido en eso. Este escenario que tenemos hoy acá es para personas totalmente imperfectas, que Dios puede restaurar en un instante, como en el templo. Lo puedes desbaratar y en 3 días volverlo a formar. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Creer. Luego de esto que le pasó a Jesús, de entre todas sus historias, y por eso traje la Biblia, traje mi Biblia. Y en mi Biblia empiezo a mirar una cantidad de cosas muy bonitas y de títulos y veo Jesús y la mujer samaritana. Me gusta leer la Biblia en papel, porque cuando estoy en el celular me distrae mucho porque me empiezan a entrar muchos mensajes. Entonces cuando veo la Biblia en papel es interesante porque me puedo enfocar en lo que tengo que enfocarme, y es en Dios. Pero entonces, generando esta charla y pidiéndole a Dios, empecé a ver Jesús y la mujer samaritana, y después empecé a ver muchos samaritanos creen, y después empecé a ver Jesús sana a un hombre cojo, y me empiezo a ver, uy, wow, ¿esto qué es? Y Jesús y Abraham, y después la incredulidad, y después veo Jesús sana a un hombre cojo, y empiezo a ver en las historias de Jesús una cantidad de cosas donde era Jesús quien salía a caminar por las aldeas, llegaba a la gente no llegaba a él llegaba a la gente, él empezaba a buscar a la gente. Y se conectaba con la gente, se empezó a conectar con la gente. Con los primeros que se conectó fueron con sus 12 discípulos. Y sus 12 discípulos le reviraban para todo, o sea, lo respaldaban en todo lo que el tipo dijera. En todo lo que el tipo hiciera, se le iban detrás. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y dónde es? Y esos fueron los amigos de Jesús. ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son los amigos que tú tienes alrededor? ¿Son amigos que te están ayudando a acercarte a Jesús? ¿O qué tipo de amigos tienes? ¿Son amigos que al contrario te están llevando para otro lado? ¿Para dónde te están llevando tus amigos? ¿Qué tipo de conexiones tienes? ¿Cómo estás creciendo? Y no eran perfectos, no eran perfectos. Yo creo que muchos de los que estamos acá podríamos pensar que somos mejores personas que cada uno de esos 12 discípulos. Yo por lo menos no saco un machete y le quito la oreja a nadie, en ese contexto. Pero de pronto sí, con una apreciación que hago, con algo que estoy diciendo, sí puedo castrar un sentimiento o algo de una persona. Y también le estoy cortando algo en su corazón, en su alma, y esa persona probablemente por la cosa que yo diga, le puedo estar quitando una oreja espiritual, y entiéndame en el buen contexto de la palabra. Y eso puede estar pasando conmigo, pero esos eran los parceros de Jesús. Al final Jesús lo corrigió. Al final Jesús le dijo, usted me va a negar 3 veces, y Jesús le dijo, no, yo qué le voy a negar, fresco, usted es mi amigo del alma, nosotros hasta la muerte. Y al ratico lo estaba negando, y no lo negó una, sino lo negó 3 veces.
Y así podemos contar una cantidad de historias y es simple. Y ustedes ven complicado este libro, o muchos lo ven complicado, digamos que no todos, pero muchos lo ven complicado, porque no lo han puesto divino. Le han puesto un manto de divinidad y una cosa, pero Jesús caminaba con la mujer, llegó y estuvo con la mujer samaritana. A la mujer adúltera le iban a apedrear y calmó a todo el mundo y les dijo, hey, calmados, calmados, quietos, take it easy, hey, no, espere un momentico. Y todos que ya con la piedra para tirarla. Y el man se puso a escribir relajado, tranquilo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a caer las piedras al piso y la gente se empezó a ir. Y Jesús no tuvo una palabra de tortura para la mujer, no la siguió llamando adúltera, simplemente le dijo, vete y no peques más. Y ahí es cuando tenemos que entender también el tema del arrepentimiento. Cuando Jesús realmente llega a nuestras vidas, el tema del arrepentimiento es un arrepentimiento puro porque va a través del Espíritu Santo. Estos días me llegó una información de un personaje que supuestamente se arrepintió de su pecado. Y por ese supuesto arrepentimiento de su pecado, dijo, yo no voy a hacer esto más, y se fue para otro país, para Europa. Y llegó a Europa, y no han pasado más de 3 o 4 años, y volvió a caer en el mismo pecado. Y ahora lo vetaron, y lo vetaron de por vida. Y él no va a poder continuar con lo que estaba haciendo, trastocó la vida de su familia, trastocó la vida de su esposa, trastocó la vida de sus hijos, destruyó su hogar por completo porque no se arrepintió genuinamente. Cuando el arrepentimiento viene de parte de Dios, y es un arrepentimiento no porque te descubrieron en el arrepentimiento, sino porque es un arrepentimiento que viene de tu corazón, porque hay veces que te descubren en tu pecado. Y cuando te descubren en tu pecado, tú dices, sí, me voy a arrepentir y no lo voy a volver a hacer. Pero cuando no sale de tu corazón esa raíz que hay de pecado, tú vas a continuar haciéndolo. Por eso nuestro arrepentimiento debe estar siempre de la mano de Dios. Y eso era lo que hacía Jesús. Ya para terminar, en este día, yo lo único que les quería traer era, regálame el versículo, porfa, Will. Dice en Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo, quien les ha elegido a ustedes, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Jesús es el que nos ha venido a buscar con lazos de amor, pero la religión, las tradiciones, la supuesta divinidad son los que nos han separado de ese verdadero amigo que está al lado de nosotros. Los invito, léanse Primera de Juan, vienen los capítulos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego, al final del Nuevo Testamento está Primera de Juan y Segunda de Juan. Los invito a que se lo lean. ¿Por qué les invito a que se lean Primera y Segunda de Juan? Porque ahí ustedes pueden entender cuál es la personalidad de Jesús. Ahí pueden entender ustedes qué era lo que Jesús hacía cuando estaba acá en la tierra. En ese momento pueden entender ustedes cuál es la personalidad de Jesús. Y la personalidad de Jesús que yo tengo es de un verdadero amigo. El que dio la vida por mí. Él sí dio la vida por mí.
El que está conmigo cuando me confronto al espejo. El que está conmigo cuando voy manejando en el carro. El que está conmigo cuando estoy en mi trabajo. Y ustedes me dirán que soy loco, pero cuando yo estoy en mi trabajo, cuando estoy limpiando un toilet o cuando estoy reparando una luz o cuando estoy haciendo algo de plomería, lo que sea, yo hablo con el man. Y yo le digo, bueno, ayúdeme porque hoy me enredé. Se me complicó la vaina, inspíreme. Y el man me inspira en cosas tan básicas, porque Jesús es eso, Jesús es cercano, Jesús es amigo, Jesús está contigo en todo lado. Y por eso muchas veces a los cristianos nos tildan de locos, pero es porque vivimos nuestra vida con una perspectiva totalmente distinta. Dejemos de ser religiosos, dejemos de ver la divinidad de Jesús y démonos cuenta que Él es el amigo, el pana, el parcero que está acá a nuestro lado. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a cantar una canción que resume todo esto y que nos acerca a lo que es Dios, que nos acerca a lo que es Jesús, que nos acerca a lo que es ese Jesús real, no a ese Jesús impuesto, no a ese deterioro de la imagen que hemos tenido de Jesús por tantos años. No es esa idealización que hemos tenido de Jesús, donde nos ha marcado un precedente que nos ha alejado totalmente de Él. Jesús está a tu lado, Jesús está a mi lado, Jesús está contigo, Él te acompaña. Jesús, mi fiel amigo. Levanta sus manos en alto. Diga conmigo, mi dulce caminar.